tal? Bienvenido a Conclusiones. Buenas noches, aunque de buenas no tienen nada. Momentos sumamente difíciles en los Estados Unidos y esta vez no es por la pandemia. Esta vez se trata del pecado, el pecado original de este país. Es el racismo. El pecado original, le digo, porque no tiene que ver con ninguna administración en particular. El racismo ha sido el sello de este país en su historia y en los hechos recientes. No hay diferencia en las administraciones pasadas y la presente. El asesinato de personas de la raza negra a manos de policías, el abuso policial en contra de las minorías, es el pecado original de este país. Y alguien lo tiene que decir tal cual es. No en balde conocemos bien la historia de los Estados Unidos con respecto a los afroamericanos o a las personas de la raza negra. Pero en esta ocasión, la reacción ha sido, como en otras, sumamente intensa, pidiendo justicia por algo que no tiene otro calificativo más que un asesinato. Un asesinato a manos de un oficial de la policía blanco. Está viendo usted imágenes precisamente en vivo de lo que ocurre en Atlanta, Georgia, a las afueras del CNN Center, de nuestra casa. Manifestantes, o como quiera llamarles, que se han dado cita en el lugar para vandalizar no solamente las instalaciones de CNN, sino los lugares aledaños, restaurantes y comercios. Han saqueado también una licorería. Esa es justo la esquina de CNN Center, en donde se encuentra también un restaurante muy conocido que se llama McCormick's, que también ha sido vandalizado. La policía, como usted puede ver, está arrestando a aquellos que han participado de esto, que no tiene otro nombre más que vandalismo. Y vamos a dejarlo en claro. El asesinato de George Floyd tiene toda la justificación para las protestas. Sí, para todas las protestas en todos lados pidiendo justicia. Porque no puede quedar impune. Pero el vandalismo es otra cosa. Y el destruir la propiedad privada y el sustento de las familias es otra cosa. Y los saqueos son otra cosa. Ustedes ven imágenes muy difíciles en este momento de la cobertura de mi compañero Nick Val. Vamos a escuchar qué es lo que está ocurriendo. Can we step in the street? I want to show this where this all started out here, Don. Earlier tonight here, right in front of the CNN Center, they set a car on fire just before 8 o'clock while we were live on air, perhaps just after 8 o'clock. That really instigated this crowd, and since then, the situation has only devolved. We've seen flashbangs. It was earlier tonight that our crew got shot with what we believe was a BB gun. Our photographer, William Walker, aside from just getting bumped into there, got a BB pellet in his pelvic area. I got one in my gut. I mean, these are demonstrators that are very, very upset here tonight, and they came here to confront police. There's no peacefulness about this at all whatsoever. It was about 3 o'clock that these demonstrators showed up here outside of CNN Center, and over the hours, their anger continued to blossom. They began throwing rocks at about 7 o'clock. That's when our national desk called us to come down here to what was then a devolving situation, and things just continue to get more and more pear-shaped here. You have graffiti all across the front of the CNN. Estamos escuchando una explicación. Le voy a resumir lo que alcancé a captar de la narración de mis colegas de CNN en inglés, de CNN doméstico. Y es que la violencia ha ido incrementando conforme pasan los minutos, pero además ha habido disparos, no de arma de fuego como tal, sino de estas balas de goma que han impactado incluso a algunos de nuestros compañeros. Escuchábamos narrar precisamente lo que ocurrió con uno de nuestros camarógrafos y también con uno de nuestros corresponsales, a quien le habría impactado una de estas balas de goma en el cuello. Aún no queda claro y aún no se entiende qué es lo que propició que estos manifestantes violentos, si se les puede llamar así, manifestantes, agredieran, atacaran las instalaciones de CNN Center. Usted está viendo imágenes de un arresto más que se lleva a cabo por parte de la policía. Nick Valencia tratando de entrevistar y entender qué es lo que está pasando y el por qué es que se ha arremetido en contra de las instalaciones
de CNN. Vamos a continuar con esta señal en vivo, si usted me lo permite. Estaré entrando y saliendo con la narración de Nick Valencia y le podré dar a conocer a usted sus palabras en la medida que me sea posible captar precisamente el audio. Ese que ve en pantalla ahí es nuestro corresponsal Nick Valencia. A su espalda usted puede ver el arresto de otra manifestante más. Yeah, we're out here downtown Atlanta. CNN Center is. Vamos a escuchar el audio de mis colegas. People come here as tourists. It's the main tourist destination here. It's been a hub of the city of Atlanta since its foundation. This was one time the world's largest indoor amusement park before Ted Turner purchased it and turned it into, was once the Omni Center and then became CNN Center, the home to us, the home to our Atlanta bureau, our colleagues here. And it is, as you mentioned, not the first time demonstrators have showed up. However, this is the first time in my years here in Atlanta that I've seen things turn violent. One of the one of the beautiful things about the city of Atlanta is the harmony here. Yes, it has a history of racial tension. Yes, the history of the civil rights movement here, people like Andrew Young. But this is an area where, even though we saw a demonstration, de manifestantes que se han hemos lo ha sido, los he visto, han llegado, pero nunca en la y a tal magnitud. De forma narraba mi colega mismo, nunca había visto manifestantes que ¿Qué tal, cómo están? Soy Rafael Romo desde Atlanta. En esta ocasión estamos retomando la cobertura en vivo. Estamos viendo una edición especial del programa Conclusiones con Fernando del Rincón. Yo estoy en Atlanta, en donde está ocurriendo esta noche una serie de disturbios que han amenazado la parte del centro de Atlanta, específicamente nuestra casa, el Centro CNN, la sede mundial de noticias de CNN, que ha sido atacada, vandalizada en las últimas horas. Todo empezó a eso de las 3 de la tarde, cuando un grupo de manifestantes se reunió en el lugar. Al principio era una manifestación pacífica, pero en las últimas horas se ha tornado completamente violenta y hemos visto cómo no solamente se dirigieron hacia la sede de CNN, sino que también han destrozado ventanales en uno de los restaurantes más conocidos de Atlanta, el McCormick's, y también en ese lugar es donde se encuentra uno de los hoteles más conocidos, el Omni. Así que vamos a tratar de hacer conexión con Michael Roa, quien se encuentra en ese lugar. Él nos acompaña vía telefónica. Michael, no sé si nos puedas escuchar. Cuéntame cuál es la situación en estos momentos. Estamos viendo las imágenes. Rafael, estoy aquí. Sigue habiendo mucho movimiento. Esto está lleno de policía. Continúan llegando más agentes con ropa antimotines.
Ha sido una situación que se salió de control, como lo mencionaba Fernando más temprano. Inició en calma esta protesta aquí en el centro de la ciudad de Atlanta, pero al transcurrir de las horas se ha venido deteriorando. Las consignas: no nos maten por ser negros, exigimos justicia, no puedo respirar. Y al lado de estos manifestantes, 7 carros de la policía con severos daños, uno de ellos completamente incinerado. Aún se escuchan algunas detonaciones. Tal vez son armas para dispersar aquí a los manifestantes, armas como balas de goma o gases lacrimógenos. Una situación muy tensa aquí en el centro de la ciudad de Atlanta. Sin embargo, Rafael, algunas personas, líderes comunitarios de la comunidad negra aquí en Georgia, aseguran que esta no era la idea. La idea era generar un mensaje de solidaridad, un mensaje de justicia por George Floyd, por su muerte en Minnesota, pero esto es otro mensaje totalmente diferente, que no era la idea de las protestas. Una situación bastante complicada que continúa el desarrollo aquí frente al Parque Olímpico en la ciudad de Atlanta, Rafael. Sí, completamente, Michael. Se pierde el mensaje de justicia para George Floyd completamente ante esta devastación. Ya no se está hablando de ese caso, ahora se está hablando de los actos de vandalismo que se han cometido. Ahora, hay una parte muy importante que creo que debemos comunicarle a nuestros televidentes, Michael, y es que este es el centro de Atlanta. Es una parte muy turística, muy concurrida, una parte bella. No solamente está la sede mundial de noticias de CNN, hay hoteles muy importantes, está el Parque Centenario, el Parque Olímpico que se utilizó en las Olimpiadas de 1996, y bueno, una zona en donde viernes, sábado, domingo, en otras circunstancias, antes de que se iniciara la pandemia del COVID-19, hubiéramos visto muchos turistas. Y aparte, CNN a punto de cumplir 40 años. ¿Cómo está reaccionando la gente en la zona y qué es lo que ves ante la violencia que se ha desatado, Michael? Bueno, hay personas desde los edificios mirando con incredulidad, Rafael. Esto es un panorama que no se acostumbra a ver aquí en una ciudad, como lo decías, turística, una ciudad acostumbrada a otro tipo de movimiento, de visitantes. El ingreso al centro de la ciudad bastante complicado, hay policías por todos lados, y aquí hay una mezcla entre manifestantes y unos 200 metros más atrás personas que no tienen nada que ver con la movilización, que simplemente están de curiosos, por que se les hace bastante fuera de lo común podríamos decir, espectáculo. Continúan pasando personas aquí detenidas al lado nuestro, jóvenes la mayoría de ellos, por la policía de Atlanta. Hemos visto, y en medio de esta pandemia, que muchos de los manifestantes sí están usando la mascarilla de protección y siguen gritando consignas. Los tengo aquí a unos 5 metros de distancia, Rafael. Dice otro de los avisos: sin justicia no hay paz. No me mates por ser blanco. La mayoría de los manifestantes, bueno, hay de todo tipo. La mayoría son de raza negra, pero también hay personas blancas aquí en esta movilización. Hay un cordón policial y atrás de este cordón estamos los medios de comunicación, con las cámaras, con las transmisiones, para llevar a cabo esta señal aquí, Rafael. Michael Roa, gracias a Rafael Romo también, gracias Rafa. Tuve problemas técnicos aquí en la conexión, estamos de vuelta afortunadamente para continuar narrándole lo que está ocurriendo y seguirle dando contexto a todo esto que estamos viendo en pantalla. Mi compañero Rafael Romo, pues ayudándonos en la transmisión en este momento con problemas técnicos ya resueltos. También mi querido Michael Roa, que está precisamente en la zona. Michael, aún no queda claro, ¿no? Aún no nos queda claro cuál es el tema con CNN de estos, pues no sé si decirles manifestantes, pero de estas personas, por decirles de alguna forma, que se han dado cita a las afueras de CNN y han vandalizado no solamente las instalaciones de CNN, sino varios comercios. ¿Tenemos claro ya de alguna forma qué es lo que ha pasado? ¿Has escuchado algo? ¿O por qué lo hicieron? Bueno, es un punto coyuntural de la ciudad. Fernando, tú que viviste acá, hay una estación de policía en el edificio de CNN y quedamos muy cerca de donde se congregó esta manifestación del Parque Olímpico aquí en la ciudad de Atlanta. CNN como medio de comunicación, como un símbolo ¿no? de los medios de comunicación en este país, pues sirvió también para que estas personas aprovecharan y marcaran con graffiti nuestras paredes, las paredes de unas letras icónicas, las 3 letras de CNN aquí frente al edificio. Pero no diría yo que es exactamente el ataque contra la prensa, es
simplemente la coyuntura, digámoslo así, geográfica, que queda muy cerca de este parque y también, como digo, muy cerca de un precinto policial, que también ayudó a que hubiera movilización de agentes en muy corto tiempo, Fernando. Lo dices bien, Michael. Déjame explicarle a nuestra audiencia en el continente qué es lo que está describiendo Michael Roa. Si usted se para frente a las 3 letras gigantes de CNN, hacia el lado izquierdo, aproximadamente, calculo yo que será unos 200 metros, hay una entrada que es específicamente a un precinto de la policía de Atlanta. Queremos entender, como lo explicaba Michael Roa, que tal vez esta manifestación, esta protesta, estos actos vandálicos estaban enfocados en el precinto policial, lo que podría haber llevado precisamente a que se vandalizara todo el frente, incluido el de CNN. ¿Por qué el de CNN también? Porque esto es una estructura gigantesca, es un gran edificio que al interior alberga muchos otros locales comerciales como restaurantes de comida rápida. Eso sería hasta cierto punto la posibilidad que podría explicar lo que ha ocurrido en estos actos vandálicos y el por qué, si fuera dirigido a este precinto policial. Sin embargo, y entender entonces, bueno, que por estar CNN en el mismo edificio y prácticamente en el mismo frente de ese precinto policial que se encuentra en la misma estructura, que hubiera sido consecuencia de lo mismo. Pero lo que no se entiende es que un restaurante como McCormick's, que quiero explicarles, se encuentra en la esquina del lado derecho de las letras de CNN. Ese restaurante también es parte de este gran conglomerado de centros comerciales y de un hotel. Así que, por encontrarle alguna explicación a estos actos vandálicos, sería el precinto policial, es lo único. Y que se hayan llevado o hayan pasado por encima de todo lo demás, pues en un incremento de la violencia que, como le repito, y hay que poner esto muy claro y en contexto, el asesinato por un policía blanco de George Floyd es totalmente justificado el que haya manifestaciones y protestas, totalmente justificado, porque además en este país está permitido eso, siempre y cuando sean pacíficas. Pero se ha llegado a un punto en el que se han tornado, no solamente en Atlanta, como usted lo está viendo, sino en diferentes partes de los Estados Unidos, en actos violentos y que rayan en lo vandálico. Esta protesta se vuelve violenta entonces y deja de ser una protesta pacífica. Entender que la rabia y la frustración no vienen solamente del hecho o del asesinato de George Floyd. Como le decía al principio del programa, el pecado original de este país es precisamente el racismo. Es algo que ha existido en todas las administraciones, no en una sola, no en una republicana, no en una demócrata, en todas las administraciones. Esta no es la primera vez en todos los años que llevo de periodista cubriendo las noticias del mundo y en Estados Unidos que tenemos que reportar el abuso policial que ha llevado a la muerte a una persona de la raza negra. No es la primera vez. Esto toca a todas las administraciones. Esto es un pecado original del país. ¿Qué es lo que ocurre en este contexto y por qué hoy enfocamos también el tema de la administración Trump? Y es porque el presidente Donald Trump hoy mismo habría enviado un tuit que desde la perspectiva incluso de la propia red social Twitter incitaba a la violencia. Un tuit que cerraba con una frase que decía: cuando inician los saqueos, inician los balazos o los disparos. Esto, por supuesto, no trae calma y genera una reacción contraria, de rabia, incluso antes de manifestarse en torno al asesinato de George Floyd en un tema de empatía
hacia la comunidad de raza negra o afroamericana de los Estados Unidos y los familiares de George Floyd, antes de hacer eso, ya Trump había enviado estas imágenes que está viendo usted son precisamente del frente del que yo le hablaba, del frente de las instalaciones de CNN. Lo que está viendo en pantalla, del lado derecho entonces, a unos 200 metros aproximadamente, estarían precisamente estas instalaciones de la policía, este precinto policial. Esos cristales que ve usted ahí estrellados son parte de la entrada a la recepción o a la entrada principal de CNN. Y al mismo tiempo esta entrada es un acceso a una plaza interior dentro de este gran edificio de CNN. Así que, si usted quisiera entrar a las instalaciones de CNN, tendría que pasar esta puerta, continuar hacia adelante y entonces entrar a un acceso exclusivo de CNN que está al lado derecho. Hacia el lado izquierdo iría a una plaza y al fondo de esa plaza, del lado izquierdo, estarían las instalaciones policiales de las que le estoy hablando. Entender que se quisiera ganar tal vez acceso a esas instalaciones policiales a través de cualquiera de las entradas y pensar que no es una agresión en contra de la prensa, en contra de CNN como tal, pudiera ser una explicación. Y como usted ve, hay participación no solamente de afroamericanos. También hemos visto imágenes hace un momento, el arresto, por ejemplo, de una muchacha blanca que también se ha dado cita en este lugar. La policía de Atlanta está conteniendo en este momento los ataques y agresiones. Usted ve a este muchacho con la patineta en la mano, es una persona de raza blanca, no tiene nada que ver con afroamericanos, vandalizando entonces. Una cosa es la protesta y otra cosa son los actos vandálicos. Esto que está viendo aquí son actos vandálicos. Y se marca una gran diferencia. Vamos a escuchar. Already fired or deployed tear gas into the crowd. We saw another with a long gun fire what appeared to be a rubber bullet at another demonstrator who had thrown a large object. You see these demonstrators are walking inside CNN Center at this point. It seems as though this man might be detained. He's being detained. Let's see if we can talk to him. Vamos a ver con quién podemos hablar. Another rock just thrown there at police. We're right behind the police line. Yes. These are very large objects. Sí, objetos muy grandes. Este manifestante, vamos a ver si puede hablar. ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué vino el día de hoy aquí? Porque nuestro país no es blanco y negro. Algo se tiene que hacer. Tenemos que hacer algo. Mire, estas imágenes son de hace unos minutos. Ahí está Nick Valencia tratando de entrevistar a este manifestante que había sido detenido por la policía. Y si no estoy equivocado, esta sería una de las entradas de la que le estoy hablando que acercaría o llevaría a este precinto policial. Mientras les sigo mostrando estas imágenes de lo que ocurre y ocurrió más temprano también en las instalaciones, no le quiero decir de CNN, pero sí en el complejo donde se encuentra CNN. Le digo complejo porque le explico, nada cuenta, hay muchos centros comerciales en el lugar que también fueron vandalizados. En el contexto de lo que está ocurriendo, quiero darle a entender y repetirle una vez más que este es el pecado original de los Estados Unidos, el tema del racismo y el abuso policial en contra de las minorías. Mayormente ha sido en contra de personas de la raza negra. Lo hemos reportado, durante muchos años he tenido que reportar este tipo de incidentes donde afroamericanos pierden la vida a manos de policías blancos. Lo mismo ha ocurrido con hispanos. Esto no quiere decir que estén exentas las minorías. Pero, por supuesto, que esta historia se repite en todas las administraciones, incluso en la administración de un presidente afroamericano, como fue el presidente Barack Obama. Pero cuando hay un líder que exalta estos valores racistas y que lejos de buscar concordia y paz,
se puede exaltar la frustración, el odio y la violencia. Y estos escenarios se presentan frecuentemente cuando no se logra precisamente pacificar a la gente en un reclamo justo, válido, por el asesinato de George Floyd en Minneapolis. Vamos con Michael Roa, a ver si tiene más información, Michael, que está ahí en el terreno, cerca de las instalaciones justamente de CNN y de este complejo comercial en el que se encuentra también nuestra cadena. Michael, cuéntanos, ¿qué tienes de nuevo? Gritan las personas, Fernando, no puedo respirar, no puedo respirar. Obviamente en referencia al incidente ocurrido en Minneapolis, nos hemos tenido que mover un poco hacia atrás, están lanzando botellas de agua y botellas de vidrio. La policía se puede proteger con los escudos, pero la prensa evidentemente no. Están usando muchos drones, Fernando, me llama la atención, tal vez como para monitorear las protestas, también la tecnología en medio de esta situación. Y llega más policía con ropa antimotines, algunos policías corrieron hacia el este, no sabemos si hay otro brote de disturbios en esta dirección, pero aquí continúa muy tensa la situación. Hay que aclarar también que ya hay menos personas, ha pasado obviamente muchas horas después de que ocurrió lo peor, cuando quemaron estos 7 vehículos, este vehículo de la policía y atacaron a estos otros 6 vehículos aquí frente a las instalaciones de CNN, pero continúan las personas con consignas, continúan las personas aquí frente con su mensaje, ¿no? Que tal vez pareciera que algunos de ellos son los que inicialmente tenían este mensaje de solidaridad y de justicia, pero que se revolvió con otras personas que terminaron pues generando estos desmanes aquí en el centro de Atlanta, Fernando. Gracias, Michael. Michael Roa continuará precisamente informándonos. Mire usted lo que yo le decía, una protesta pacífica reclamando justicia no tiene nada que ver con esto, ¿no? No tiene nada que ver con esto, que finalmente afecta a personas que no tienen nada que ver en un asesinato, no participaron de ninguna forma, y estoy seguro que muchos de ellos no apoyan lo ocurrido. Y lo decía bien Michael Roa, las últimas palabras de George Floyd fueron precisamente no puedo respirar. Esto se ha convertido en una especie de eslogan para los manifestantes. Ahí ve usted más actos vandálicos cometidos en esta zona, en Atlanta, Georgia. Mire usted, mujeres, hombres participando por igual, sin importarles. Y uno se pregunta, ¿qué solución habrá? ¿Qué solución habrá rompiendo, destruyendo propiedad privada y no solo eso, arriesgando también la vida de las personas? ¿Qué se logra con eso? ¿Es una catarsis para poder sacar esta frustración, este odio, este rencor? ¿Está justificada? No. Así que mire usted, esto es lo que está ocurriendo. Vamos a escuchar parte del material que ha podido recopilar mi compañero de CNN en inglés, Nick Valencia. Vamos a escucharlo. Bueno, ya están incendiando cosas, Chris. Ahí está incendiado una patrulla de policía como a las 8, todavía se está terminando de quemar. Hay señalizaciones también incendiadas. Esto es una multitud que vino a enfrentarse a la policía. Están molestos, ven la violencia que está sucediendo justo enfrente de nuestras cámaras. Están aquí porque fue asesinado un hombre por la policía. Quieren que la policía sea responsable. El mensaje realmente ha tomado un tono muy violento y no escuchamos mencionar la palabra de George Floyd para nada. Su nombre. Vemos la violencia en este momento, justo enfrente de nosotros. Acaban de otra, parece que es un petardo, una explosión. ¿Está usted bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Están todos bien? ¿Están bien? ¿Todo el mundo está bien? ¿Está bien, William? Muy bien. Chris, está bien. Tiraron un petardo, unas explosiones solamente, nos tiraron a nosotros. ¿Qué eso fue lo que fue? Sí. Sí, bastante poderoso este petardo. Sí. Petardos se están utilizando por parte de estos manifestantes
Esto es lo que está ocurriendo en Atlanta. En diferentes partes del país hay otras protestas también. Por supuesto, estaremos al pendiente de traerle la señal de cualquiera de estas si llegara a tornarse desgraciadamente violenta. Pero voy a enlazarme ahora, si me lo permite, con Gustavo Valdés. Gustavo Valdés, si no me equivoco, está en Minneapolis, Minnesota, que es el epicentro precisamente de este asesinato en contra del hombre de la raza negra, George Floyd, en manos de un policía blanco. Por supuesto, la intensidad de lo que está ocurriendo allá es muy, muy alta, al igual que otra situación que se presentó hoy con uno de nuestros compañeros, uno de nuestros colegas corresponsales, quien es afroamericano, o al menos de la raza negra, y que fue arrestado en vivo frente a las cámaras de CNN sin dar una explicación del por qué por parte de las autoridades. Ya voy a entrar al detalle de ese otro acontecimiento, de qué fue lo que ocurrió y cómo se dieron los hechos. Pero antes me lazo entonces con Gustavo Valdés hasta Minneapolis, allá en Minnesota. Gustavo, te escucho. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La ciudad tiene un toque de queda. Aún así, los manifestantes salieron a la calle. Hay varias zonas en donde hay manifestaciones. Había una marcha que cruzó por el centro de la ciudad y ahora están cerrando una de las arterias principales, una carretera dentro del centro de Minneapolis. Puedes ver cómo están cerrando la calle. Muchos de los autos han podido regresarse. Afortunadamente, en la combinación de la cuarentena del coronavirus y el toque de queda ayuda a que no haya tanto tráfico. Está oscureciendo bastante, obviamente, acá. A unos, te voy a decir, unos 20 kilómetros de donde estamos, calculando por la distancia de donde estamos, hay una columna de humo, hay nuevos incendios, se han quemado al menos 30 estructuras desde que comenzaron las protestas en esta ciudad, luego de que se diera a conocer el video el lunes, como lo habías dicho. La gente, al parecer, vemos los focos de protesta. Tiene una columna de... Esta protesta que estamos viendo hasta el momento ha sido pacífica, pero hay varios focos dentro de la ciudad, que fue en donde se generó este incidente el lunes. Y hoy todo esto después de que se anunció el arresto de al menos uno de los 4 policías involucrados en el incidente, el hombre que tiene la rodilla sobre George Floyd, según al menos 9 minutos, 3 de ellos al menos después de que ya estaba inconsciente, y se le han presentado cargos de homicidio no intencional, lo que quiere decir que el policía quizá no tuvo la intención de matar a la persona, pero sus acciones resultaron en la muerte de la víctima. Pero como puedes ver, los ánimos están bastante fuertes en esta ciudad. Que el recorrido que hemos dado, la gente está muy preocupada, reconocen todas las muchas de las tiendas que recorremos en el centro de la ciudad tenían los mensajes de apoyo a los manifestantes. Salía la gente de sus balcones a apoyar a estas personas que marcharon, y era un grupo bastante diverso. Vimos incluso varios hispanos que estaban marchando en este grupo, cerrando las calles, pero ellos aún sienten. El problema ahora, Fernando, es no solamente el incidente. El hecho de que se tardaron en arrestar al policía causó que sentimientos de, como lo has estado mencionando, de racismo quizá, o al menos de sentir que no son valuados como lo son el resto de la raza blanca, por ejemplo. Y el incidente que hablabas con Omar Jiménez de esta mañana fue un ejemplo que parece inocente, en el hecho de que la policía quizá cometió un error al detener a un reportero. Vamos a poner eso al lado. Omar Jiménez es un afrolatino, su padre es de herencia panameña. El hecho de que un hombre de color en televisión internacional, identificándose con las credenciales que le permiten estar ahí. La libertad de expresión no es absoluta. Respetamos los lugares donde nos dice la policía que tenemos que estar. Es lo que estaba haciendo Omar, diciendo que él estaba dispuesto a movilizarse, y fue arrestado. El hecho de que la policía actuó tan rápidamente en detener a una persona de color, en contraste con 4 días que pasaron antes de que se presentaran cargos y se arrestara a uno de los 4 involucrados, eso despertó otro sentimiento,
un sentimiento más y ahora se están viendo expresado en otras partes del país. Sí, además debemos también subrayar que minutos antes, en esa misma zona en la que se encontraba nuestro colega, había estado otro equipo de CNN que no fue en ningún momento detenido por parte de las autoridades. Además, en el momento en que ocurre esto, nuestro colega expresa colaboración con las autoridades, ¿no? Les dice, díganos dónde quieren que nos pongamos, nos movemos a donde ustedes nos digan, y en ningún momento presenta algún tipo de resistencia o de rebelión en contra de las órdenes que están dando las autoridades. Así que cuando además pregunta, ¿me puede decir por qué me están deteniendo? Nunca se dio una explicación del por qué estaban deteniendo. Después arrestan al resto del equipo. Sí, el gobernador se disculpó, pero lo interesante aquí, la pregunta de fondo, que la única respuesta que obtiene es solo de uno de los oficiales, ¿no? Le dice, solo sigo órdenes. ¿Qué órdenes? ¿Qué órdenes y de quién venían esas órdenes? La explicación que dieron muy poco después del arresto a través de la cuenta de Twitter diciendo que, bueno, los estábamos deteniendo mientras se comprobaba que eran miembros de un medio de comunicación. Omar les enseñó la identificación. Es imposible que no nos crean que un equipo, no solamente las cámaras, la televisión, tienen un productor, teníamos gente de seguridad, es gente que conoce. Esa explicación no funcionó y quizá crédito al gobernador por reaccionar tan rápidamente y disculparse, pero te digo, el daño ya estaba hecho en el sentido de que se ve a Omar, a Steve Bilkos, a Leonel Méndez, quien es hondureño, el camarógrafo, un veterano de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que además hizo un trabajo impresionante, primero registrando el arresto de Omar con una claridad que no se puede negar. Después él mismo tomó el micrófono continuando no solamente la narrativa para televisión, explicando a la policía qué quieren que le hagan. Y luego la manera en que terminó perfectamente asegurándose de que seguía la historia contándose a través de su lente, la manera en que colocó la cámara, muestra su propio arresto. Yo creo que estos momentos van a quedar en la historia de no solamente de la televisión, si podemos ser un poco egoístas hablando del gremio, pero de lo que representa la actitud de la policía en momentos en que la gente, además, por la pandemia, tiene otros sentimientos. Hay una mezcla de los sentimientos que está viviendo, obviamente, el mundo, pero aquí en Estados Unidos, que explotan de alguna manera con este incidente. Efectivamente, bien lo describe Gustavo. El caso de Omar, por supuesto, es absurdo, lo tengo que decir tal cual. Las cosas son como son. Es ridículo escuchar una justificación así de que se les detiene para verificar si son miembros de la prensa. Es absurdo, es ridículo, es una excusa que da vergüenza, pero que además insulta, porque está todo un equipo con cámaras en vivo, con credenciales e identificaciones de prensa. Es imposible no entender que son parte de la prensa. Es imposible no saber que son miembros de la cadena, porque cada uno de nosotros carga la identificación en las coberturas precisamente para estos casos. Entonces, es absurdo. Es una manera de justificar un hecho que detrás, y lo cito y lo detallo, detrás de esto, hubo una orden. ¿Cuál era la orden y quién dio la orden? Esto tiene también que tocar fondo, porque fue una agresión no solamente contra Omar, es una agresión contra la libertad de expresión, contra la primera enmienda de este país, contra la prensa. ¿Por qué se hizo? Es increíble, no lo puedo entender. Gustavo, regreso un momento contigo, te doy un breve descanso, en cualquier momento me vuelvo a enlazar contigo. Quiero presentar precisamente a nuestra audiencia todo lo que ocurrió en el caso de George Floyd. ¿Cómo fue que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Para entender entonces el primer contexto, el contexto de un asesinato, así lo digo tal cual, un asesinato por parte de un policía blanco en contra de un hombre de la raza negra
en cámara, porque está grabado, desde diferentes ángulos, ¿no? Hay una parte que no se alcanza a ver en su totalidad, pero casi todo está ahí. Le voy a decir algo. Ocurre este asesinato. Hasta el día de hoy es que se arrestó, se detuvo al principal responsable o presunto responsable, si le quiere decir así por términos legales. Habían sido despedidos él y los compañeros que participaron del arresto. Pero algo que sin duda alimenta este odio, este rencor, esta protesta, es que si la presión social no hubiese existido, es muy posible que estos policías solo hubieran quedado desempleados. A pesar de que hay evidencia infraganti de la causa de muerte de George Floyd. Pero para que entienda usted lo que pasó, ponga atención. Todo comenzó el pasado lunes en Minneapolis, Minnesota. Cerca de las 8 de la noche, hora local, una tienda de víveres ubicada en la avenida Chicago hizo una llamada al servicio de emergencias del 911. En esa llamada se informaba a la policía sobre un hombre de raza negra identificado como George Floyd, que supuestamente trataba de utilizar un billete falso de $20 para comprar cigarrillos. Cuando la policía llegó al lugar, la situación acabó desembocando en algo perturbador e inexplicable. Este hombre que suplica por su vida es George Floyd. Los oficiales dicen que cuando llegaron al sitio lo encontraron dentro de una minivan negra al frente del local. No hacía nada, solo estaba en el vehículo. Pero según la policía, al ser abordado mostró resistencia. Las imágenes de cámaras de seguridad parecen decir lo contrario. Floyd se bajó del vehículo sin forcejeo, ya estaba esposado. Una segunda cámara registra el momento cuando dos policías lo escoltan hacia una patrulla sin mayor problema. Pero Floyd tambalea y cae al piso. Lo que pasó después no queda claro. Un carro de policía que llega al sitio bloquea la grabación en curso. Cuando volvemos a ver a Floyd, su vida ya estaba en peligro. Un video de aficionado lo muestra tendido en el suelo, boca abajo, mientras un oficial blanco de la policía de Minneapolis, identificado como Derek Chauvin, le enterraba la rodilla en la parte superior del cuello. Según el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, esta técnica con la rodilla no está permitida, pero la policía de Minneapolis la usa para someter a sospechosos agresivos o que se resisten a un arresto. En esta ocasión, el policía persiste. Floyd repite una y otra vez que no puede respirar, que no puede levantarse, que tiene dolor. Entre el llanto y la desesperación, clama por ayuda. Piensa en su madre. ¡Mamá! Floyd fue declarado muerto poco después en un hospital cercano. La causa es aún desconocida, pero el equipo de paramédicos que respondió al incidente dijo que al llegar a la escena, Floyd estaba sin pulso y un reporte forense preliminar obtenido por CNN señala que el policía sostuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd por 8 minutos y 46 segundos. En casi 3 de estos minutos, Floyd ya estaba inconsciente. Los 4 policías involucrados en este incidente fueron despedidos y el oficial Chauvin, que se ve en esta fotografía con la rodilla sobre el cuello de Floyd, fue arrestado y enfrenta 2 cargos de homicidio involuntario. No obstante, un nuevo video obtenido por CNN parece mostrar que otros 2 policías también se arrodillaron sobre Floyd. Las autoridades han prometido el esclarecimiento de los hechos y una investigación profunda y transparente. El FBI ya está involucrado. Lo que vimos es horrible, completamente y absolutamente mal. La vida de este hombre importa. Él nos importa. Lo que sea que revele la investigación no cambia la simple verdad. Floyd debería estar con nosotros esta mañana. Yo creo en lo que vi, y lo que vi estuvo mal en todos los niveles.
La muerte de Floyd ha convertido a Minneapolis en un campo de enfrentamiento entre manifestantes y policías. La situación parece agravarse día tras día. Las autoridades han tenido que recurrir a la Guardia Nacional y a partir de este viernes comienza un toque de queda. Pero ni las disculpas ni las normas parecen calmar el sentimiento de la comunidad. Hay tiendas quemadas, estructuras destruidas, saqueos, desorden. Hay una rabia alimentada por el hecho de que una vez más en Estados Unidos un hombre negro muere en custodia de un policía blanco. Kay Guerrero, CNN, Atlanta. No puedo respirar. Las últimas palabras de George Floyd. ¿Y quién? ¿Y quién puede respirar cuando esto ocurre en los Estados Unidos? Te regreso. Estamos de vuelta en esta cobertura continua de los hechos que se suscitan esta noche como consecuencia del asesinato, aún bajo investigación. Pero como lo decía el alcalde, y yo se lo digo igual, yo creo en lo que vi. Yo creo en lo que vi. El asesinato por parte de un policía blanco en contra de George Floyd, un hombre de la raza negra en Minneapolis, Minnesota. Esto ha pues traído como consecuencia manifestaciones, protestas pacíficas, manifestaciones pacíficas y otras que han sido sumamente violentas. Hemos estado llevándole imágenes de lo que ocurre precisamente en Atlanta, Georgia, frente a las instalaciones de CNN, en las instalaciones de CNN, en el conjunto de locales comerciales en donde se encuentra ubicado también CNN, donde también hay un precinto policial. Desde ahí está mi compañero Michael Roa ya en vivo, así que me voy a enlazar en este momento con él para que nos cuente un poco más acerca del desarrollo de este incidente que hemos venido reportando ya durante varias horas aquí en la cadena. Michael, te escucho con atención. Hola Fernando, están lanzando gases en este momento para dispersar a los manifestantes. Es todo lo que nos podemos acercar aquí. Estamos frente al Parque Centennial aquí en el centro de la ciudad de Atlanta. Se escuchan detonaciones, algunos gritos y bueno, como podemos ver ante estos gases las personas se movilizan. Hay avisos botados aquí en la calle, Fernando, como este, que dice: espero que no me maten por ser negro hoy. Los manifestantes que se han congregado aquí en el centro de la ciudad de Atlanta, una protesta que inició de forma pacífica, pero con el transcurso de las horas pues se convirtió en desmanes, rotura de vidrios, la quema de una patrulla policial y ataques a la infraestructura aquí hotelera y de oficinas en el centro de la ciudad de Atlanta. Están lanzando botellas desde la parte de atrás y la policía responde con gases lacrimógenos. Aquí los agentes ya se preparan con máscaras porque los gases están acercándose aquí a la zona donde nos encontramos. Frente al edificio de CNN, en inmediaciones también del Parque Olímpico aquí en la ciudad de Atlanta, en esta señal en vivo de CNN en español, protestas para exigir justicia por la muerte de este hombre negro en Minneapolis, Fernando. Claro, subrayar que no podemos categorizar esto como protestas. Lo que estamos viendo son actos vandálicos. Hay que dejar la línea muy clara. Las protestas y las manifestaciones con toda justificación, con toda la fuerza de la voz de quienes protestan y exigen justicia. Las hemos dado a conocer, las seguiremos dando a conocer. Seguiremos siendo la plataforma que le muestre la frustración, el dolor de un acto más de racismo que cobra una nueva vida, de nueva cuenta de un afroamericano, un hombre de la raza negra en los Estados Unidos, a manos de un policía blanco. Pero esto otro que también tenemos que mostrarle son actos vandálicos que se están sustentando de alguna forma en una exigencia de justicia por el asesinato de George Floyd. Y hay que hacer la diferencia, por supuesto que hay que hacerla. Tienen todo el derecho de mostrar su inconformidad, de exigir justicia, de cuestionar a las autoridades, de exigir que esto nunca más vuelva a pasar.
pero los actos vandálicos ya son otra cosa. Incluso se pone en riesgo la vida de más personas en este tipo de acciones. Esperemos que este mensaje también llegue, que también importe y que también, como lo dicen, Black Lives Matter, las vidas negras o de los negros importan, entender que en este contexto se está poniendo en riesgo también estas vidas. En los actos vandálicos, en los actos violentos se pone en riesgo esas vidas por las que están peleando tan justificadamente. Michael, estoy viéndote en pantalla, escuchamos detonaciones. Michael, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Sí, están lanzando gases para dispersar a las personas aquí detrás. Obviamente nos estamos corriendo. Aquí hay más acción en esta parte de atrás. Este es el Parque Olímpico de la ciudad de Atlanta. Escuchemos un poco. Le gritan a las personas que se hagan hacia atrás, Fernando, que se hagan hacia atrás. La policía corre. Arrestos aquí de manifestantes. Ya hace una actitud un poco más agresiva de la policía, Fernando. Están lanzando gases y se están preparando aquí con escudos como para ya, pues de cierta manera, dispersar completamente esta movilización aquí en el centro de la ciudad de Atlanta. La policía nos mueve un Michael, poco. si me pudieras decir, desde que llegaste hasta este momento, ¿cuánto han podido desplazar a los manifestantes que se encontraban frente a una de las entradas de CNN y cerca del precinto de la policía? ¿Han podido ya desalojarlos de esta calle? ¿Cuánto, a qué distancia? ¿Cuánto han podido alejarlos de esta zona donde también está el restaurante McCormick y una licorería que también fue saqueada? ¿Han logrado alejarlos ya de la zona, Michael? ¿Por dónde están? En referencia con el Centennial Park, que está justo a un lado de este conglomerado en donde se encuentra CNN. Sí, Fernando, mira, aquí en este lado se encontraban los manifestantes más temprano, que es donde queda la entrada de CNN. Los han movido toda esta calle y ya se encuentran aquí en la parte de atrás, en toda la esquina, frente ya exactamente al Parque Olímpico de Atlanta. Si me permites, me voy a acercar un poco donde están los vehículos que quemaron más temprano. Uno de ellos es una patrulla de la policía. Tienen aquí un bus a donde están trasladando a las personas que están deteniendo en estos momentos, Fernando. Aquí está la patrulla. Vemos y escuchamos, por supuesto, todo lo que está ocurriendo. Michael Roa está ahí vía tierra. Huele a gasolina un poco, Fernando. Aquí no sé si alcanzas a ver el bus. Aquí están subiendo personas, las que van deteniendo aquí alrededor, las están trasladando a este edificio. Y aquí queda la sede de CNN, aquí está el aviso. Los manifestantes ya están un poco lejos, están en la otra esquina. Siguen gritando consignas, siguen haciendo pues ruidos, cánticos, y la policía un poco más agresiva, como lo decíamos, lanzando hace minutos gases lacrimógenos para tratar de dispersarlos. Aquí en este punto, por ejemplo, acá están los gases. La mayoría de personas solo tienen estas máscaras que estamos utilizando por la pandemia, pero obviamente no son para los gases. La policía ya se las está poniendo para, de cierta manera, poder aguantar aquí en el sector. Protestas que iniciaron de manera pacífica ante la muerte de George Floyd, pero que se deterioraron, se convirtieron en actos vandálicos aquí en el centro de la ciudad de Atlanta. Una impresionante movilización policial, estas tanquetas, personal antimotines, algo que para quienes residimos en esta ciudad que es turística, que es de convenciones, pues nos parece un poco extraño y muestra la magnitud, ¿no?, de lo ocurrido en Minnesota, Fernando. Ya se acercan. Por supuesto, Michael, lo decía yo y lo quiero subrayar. El derecho a la protesta está garantizado en este país, a la manifestación pacífica, y tienen todo el derecho de hacerlo. No es para menos, no es para menos. El asesinato de George Floyd, las imágenes que vimos y
el que haya tenido que ser la presión social la que obligara a las autoridades a llevar a una detención el presunto responsable, son completamente elementos que sustentan cualquier manifestación y protesta. Sí. Y qué bueno que se hace. Pero los actos vandálicos cruzan esa línea y desgraciadamente no están honrando el nombre y la memoria de George Floyd. Eso hay que dejarlo muy claro. Voy de nueva cuenta hasta Minneapolis, Minnesota. Allá está Gustavo Valdés. Vamos a escuchar con atención qué es lo que nos tiene que decir Gustavo. Adelante, por favor, te escucho con atención. Fernando, nos acercamos un poco al bloqueo que hay en la carretera 35 aquí en Minneapolis. Hace unos minutos pasó la policía por el otro lado de la carretera. La gente se dispersó un poco y ahora nuevamente están bloqueando pacíficamente. En estos momentos son en su mayoría jóvenes. Un poquito de perspectiva, esta carretera 35 comienza en Laredo, Texas, en la frontera con México, cruza totalmente el país aquí antes de llegar a la frontera con Canadá. Es un grupo bastante diverso al punto de que tenemos a un par de hispanos que no solamente están pidiendo justicia por George Floyd, ellos también dicen que hay Joel Acevedo. ¿Cómo te llamas? Jason González. Jason, ¿quién fue Joel Acevedo? Es un hispano que también sucedió lo mismo que le pasó a George Floyd. Lo estrangularon y le causaron daño en su cabeza, en su cerebro, y ya de unos días después se murió. No se hizo viral y ese es el problema. Nuestra gente se tiene que poner junta. Necesitamos hablar de todo esto también. Y no nada más son los morenos, somos nosotros. Eso es un caso obviamente que no ha tenido publicidad, nosotros personalmente no tenemos conocimiento, pero esta noche la manifestación es pacífica. Sí. Parte de la ciudad está incendiada. ¿Es justo? No, no es justo, pero ¿sabes qué? Lo que pienso es que es parte del proceso. Si esto es una rara situación, entiendo que es malo, entiendo que la violencia no es la respuesta. Pero lo que yo digo es esto, como ha pasado caso tras caso tras caso, ya no tenemos miedo, ya estamos aquí. El gobierno debe de tener miedo, no la gente. La gente es lo que corre el gobierno. Sin la gente no hay gobierno. ¿Cómo te llamas? Jay López. Jay López. Decías que esto era necesario. ¿Por qué creen que es necesario? Es como la historia se repite otra vez. Pero ¿cómo entonces balancear la justicia que se justifica el que estén aquí pacíficamente con sus pancartas, con lo que estamos viendo en los últimos días, que se quemaron una gran cantidad de edificios comunitarios que ayudan a la comunidad, lo que está pasando en Nueva York, lo que está pasando en Atlanta, lo que está pasando en California? ¿Cuál es ese balance para que no se pierda el objetivo que es el pedir justicia? Lo que yo puedo decir es que necesitamos hacer este alboroto. ¿Por qué? Porque esto sigue pasando y sigue pasando. Lo que puedo decir es que nuestra gente también muere en las manos de la policía. Eso tiene que dejar de pasar. La otra cosa que te puedo decir es que tenemos que comunicarnos con nuestra comunidad. Tenemos que exigir leyes, cambios para la policía que los debe de dejar de estar tormentando tanto y matando a la gente. En su gran mayoría creo que hay que reconocer que en la gran mayoría de la policía ayuda a la comunidad. Son quienes les responden cuando hay una emergencia. Sí hay obviamente personas malas, sí hay incidentes malos. ¿Cuál es también eso? ¿Cómo hacer ver que esto no es contra la policía, es contra lo malo de la policía? Sí, exactamente. El problema es que la policía ve día tras día que sus compañeros hacen cosas malas y no dicen nada, todo por el código azul, y eso no es correcto. Somos todos humanos, no importa si eres negro, güero o chino. Todos estaban haciendo su alboroto, todos estaban robando, todos estaban encendiendo. No nada más son los morenos, no nada más son los hispanos, no nada más son los chinos, son los güeros también. Y todos tienen que saber que todos estamos juntos en esto. Todos estamos bien enojados con todo esto. Gracias. Y bueno, Fernando, estas son algunas de las opiniones que está viendo la gente empezándose a sentar nuevamente
people sitting down, la gente que está sentando, bloqueando la carretera. Como decía, si esto fuera una situación normal, el tráfico en un viernes en la noche en cualquier ciudad estadounidense estaría totalmente bloqueado. El hecho de que tienen cuarentena para comenzar y segundo, de que hay un toque de queda en la ciudad que comenzó a las 8 de la noche, tiempo local, que obviamente no está siendo respetado ni por los manifestantes ni por las otras personas que están en la calle, pero eso significa que hay menos movimiento. Todavía hace unos minutos veíamos el humo negro, que significa que el edificio estaba quemándose, a diferencia cuando se controla un incendio, generalmente cambia de color a café, a blanco, donde entra el agua y hace el vapor en lugar del negro. El que estaba en el otro lado de la ciudad ya parece estar controlando. Hasta ahora está tranquila la cosa. Al parecer, la situación más difícil que estamos viendo en estos momentos es en el centro de CNN en Atlanta. Irónicamente, que fue nuestro compañero, un representante de CNN, el que quizá resaltó visualmente esto que mucha gente había dicho por muchos años, de que se trata distinto a la gente de color que a la gente que es blanca. Ahora estamos de alguna manera siendo vandalizados nosotros, pero como lo escuchamos, la gente que está manifestándose pacíficamente reconocen que esos son excesos, pero en este momento no hay manera de diferenciar una cosa de la otra porque ellos aún sienten que deben estar expresando su opinión al mismo tiempo que otra gente se está aprovechando. Gustavo, vamos a quedarnos contigo, por supuesto, pero déjame traer a la conversación a la senadora demócrata por el estado, Melissa Franzen, que nos acompaña. Melissa está con nosotros en este momento ya. Le quiero dar la bienvenida, senadora. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias. Estamos aquí en Minnesota de luto, pero el resto del país está compartiendo la tristeza y la tragedia que ocurrió aquí en Minneapolis, Minnesota. ¿Cómo poder entender los actos vandálicos o qué llamado haría usted a aquellas personas que están participando de los mismos? Los hemos visto ya también en Minnesota, en Minneapolis, pero ahora ocurren también incluso frente a las instalaciones y en la puerta principal de acceso de CNN, además de otros locales comerciales en Atlanta, Georgia. ¿Cómo controlar esto? ¿Qué llamado les hace a estas personas? Bueno, es difícil controlar lo que está pasando. Hay muchísima gente que tenemos un toque de queda y continúan estando afuera manifestándose pacíficamente, pero hay también gente que no lo está haciendo pacíficamente. Ahora mismo estoy en mi casa y puedo escuchar los helicópteros aquí cerquita. Mi distrito, estoy al lado de Minneapolis y no tan solo en Minneapolis ha ocurrido muchos de los incendios, pero también se ha extendido a la capital, en St. Paul, y pues estamos tratando de dar el mensaje de mantenernos en casa. Obviamente estamos hablando y dirigiéndonos con la pandemia, con el público, pero vamos a tratar de mantener un mensaje de unidad, porque como hemos escuchado de muchas de las personas que han entrevistado, esto nos afecta a todos, morenos, negros, blancos, latinos, asiáticos, afroamericanos. Todos estamos afectados por las injusticias de los sistemas que tenemos en pie y tenemos que estar en unidad de que tiene que cambiar algo, y por eso es que está la gente ya ha dicho basta ya. Senadora, acaba de decir algo muy importante, tiene que cambiar algo, y no ha cambiado, y no cambia, y son administraciones y administraciones y presidente tras presidente en este país. Y el pecado original, el racismo en este país, continúa haciendo de las suyas. Los racistas, los supremacistas blancos y el abuso policial en contra de las minorías sigue siendo parte de la cultura, de la idiosincrasia. ¿Qué hacer en este país para limpiar al menos el sistema de justicia y a los grupos policiales que se supone estén para protegernos? ¿Qué hacer? Bueno, hay mucho que hacer. Todo comenzó también hoy con el arresto del policía que mató en carne fría o asesinó a George Floyd. Eso es un paso y una pieza del rompecabezas, y van a haber muchas figuras y muchas piezas en ese rompecabezas para ayudar a la comunidad no tan solo a
sobrepasar todo lo que está pasando, pero también cambiar el sistema, como dijo. Ya en Minnesota, por ejemplo, la Universidad de Minnesota cortó vínculos con la policía de Minneapolis. Eso es un acto muy grande. Obviamente en la legislatura estamos hablando con muchos de nuestros colegas que hemos tenido legislación para hacer muchas reformas que han estado bloqueadas, y esas reformas ya ahora tienen que pasar y tienen que ser trabajadas porque no nos queda más. Esto es nuestra comunidad y eso no importa qué partido político seas, tenemos que trabajar juntos para hacer esas reformas. Y pienso que también lo más importante es dar más confianza, tener la confianza no tan solo con la policía, pero con el gobierno. Esa confianza ahora mismo está en una situación muy tenue. Cuando se refiere al gobierno, ¿me está hablando del gobierno federal, de la administración Trump, o el gobierno estatal, o de qué gobierno me habla? Todo gobierno, local, estatal. Una de las cosas federal, una de las cosas que pienso también es que ese racismo está en todos los sistemas. Y la gente que está en poder, yo soy una de 2 legisladoras latinas en Minnesota, solamente 2. En la Cámara de Representantes hay 3 más latinos, pero somos pocos en un cuerpo que ejerce el poder del Estado. En otras partes de Minnesota, del estado, tenemos más personas que nos representan. Pero lo que pienso que tiene que pasar para eliminar ese racismo, que tal vez nunca lo eliminaremos, pero necesitamos tener representación de nuestro poder, de nuestras familias, de nuestros colores, y no va a cambiar si no tenemos esos cambios en el sistema como tal, el liderazgo. Yo digo siempre que si no estás en la mesa, eres parte no vas a estar en la solución, ¿verdad? Tienes que estar en esa mesa de decisión y en esos aspectos de poder. Así que la representación matters, tiene que ver con los resultados que vemos. Así que va a tomar muchos de nosotros, pero pienso que lo que pasó, lo que está pasando, no es algo nuevo. Lo tenemos ahora en video. Ahora la gente lo está viendo en color, en vivo, y si no hacemos algo como comunidad a través de demográfica y de razas, vamos a seguir en esta misma tragedia, en la situación que estamos ahora de quemando nuestras ciudades, porque estamos ya cansados de la inacción. Y mientras hablo con usted, senadora, estamos viendo imágenes en vivo de lo que está ocurriendo precisamente frente a la Casa Blanca. Una multitud se ha dado cita para manifestarse, para protestar precisamente por el asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco. Este es otro punto que estaremos monitoreando. Ahí vemos unos jalones, empujones, parece que con algunos oficiales de la policía. Les repito, esto está ocurriendo frente a la Casa Blanca. Hay unas vallas que han sido instaladas. No es un jaloneo, sino más bien es un forcejeo de los manifestantes tratando de quitar estas vallas y los policías tratando de mantenerlas en el lugar. Hasta ahora, esta manifestación frente a la Casa Blanca es pacífica, pero lo estamos viendo, hay mucha animosidad. Vimos un objeto blanco, no sé qué haya sido, que voló en dirección de los policías que se encuentran en el lugar. Escuchamos algún tipo de aplausos. Vamos a monitorear y a vigilar muy de cerca esto que ocurre frente a la Casa Blanca cuando son las 11 de la noche con 15 minutos, hora de la costa este de los Estados Unidos. Como les decía al principio de esta transmisión, empiezan a encenderse focos de manifestaciones pacíficas, otras violentas, otras completamente vandálicas en diferentes puntos de los Estados Unidos. Senadora, usted me decía que debemos de tener participación y representación para poder tomar decisiones que cambien esto, hablando concretamente de las minorías y de la participación en la vida política. Pero le digo yo, senadora, lo dudo mucho y le voy a decir por qué. Porque tuvimos un presidente afroamericano.
un presidente de color, un presidente negro. Y durante su administración se dieron este tipo de situaciones. La muerte de afroamericanos a manos de policías blancos. Si no se logró cambiar este sentimiento, esta idiosincrasia racista, teniendo a un presidente afroamericano en el poder, ¿por qué pensar que se va a lograr teniendo participación a más bajos niveles? Bueno, pienso que no va a tomar solamente un presidente y una persona. Va a tomar muchas personas, y no tan solo personas de color y minorías, pero todos. Todo el mundo tiene que estar involucrado en eliminar el racismo y tratar a las personas con la razón básica de un humano. O sea, lo que vimos en lo que pasó con este incidente del asesinato de George Floyd fue algo que no se puede ni explicar. Cualquier persona que ve eso y no reacciona, que tienen que hacer algo para eliminar ese tipo de conducta en nuestra sociedad, va a tomar todos, no son tan solo un presidente. Ayuda ayuda en muchas cosas, pero también va a tomar gente en todos los niveles. Ahora mismo, donde está pasando esto es un distrito que está representado por una latina, la senadora Patricia Torres Rey, que me estaba llamando un segundo. Su distrito está destrozado y está lleno de inmigrantes, y la mayoría son latinos, y muchas de las carreteras donde hay comercio son los comercios latinos, ya no existen. Pero todo el mundo está tratando de ayudar ahora de cómo vamos a volver a abrir las puertas de esos negocios. Va a tomar años y va a tomar más que solamente latinos, y lo que pienso es que ayuda a tener gente que es como nosotros, que entienden todas las cosas, los obstáculos que las personas y minorías tienen para llegar a esa mesa de poder. Va a tomar más personas, pero también necesitamos aliados. Se necesitan aliados, pero también el sistema de justicia. Senadora, usted estará consciente, como yo, de que, si bien es cierto, y lo decía usted, es un primer paso que se haya detenido al presunto responsable, yo le quitaría el presunto, pero por términos legales hay que utilizarlo, al presunto responsable del asesinato de George Floyd. ¿Sí? Pero esto se logró por la presión social. Es decir, estos policías habían sido despedidos. Si hoy no se hubieran manifestado como lo han hecho, tal vez solo serían unos ex empleados, pero no los hubiéramos visto ni detenidos ni con una investigación del FBI. ¿A qué me refiero? Aquí hay una protesta, hay una manifestación pacífica que fue necesaria para que el sistema de justicia se activara como debió haberlo hecho, sin ninguna manifestación y sin ninguna protesta. La justicia no se está impartiendo como debería de impartirse. Es decir, hoy, de no ser por estas imágenes y estas protestas, no se estaría haciendo justicia posiblemente. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo entender que en este país la justicia se active por la presión social y no por el simple hecho de la justicia? ¿Cómo explicar eso? La justicia no está funcionando ahora mismo. Obviamente, y comparto lo que estás diciendo, pienso que lo estás caracterizando correctamente. La justicia no es la misma para una persona negra en este país, no es lo mismo para una persona que es inmigrante en este país, no es lo mismo para una persona que tiene un acento en este país. La justicia, y soy abogada, pero sabemos que la justicia no está aplicada igualmente a todas las personas, y hay problemas del sistema de policía en Minneapolis, y no es nuevo. Esto corrobora lo que ya sabíamos de una manera horrible, pero ya lo sabíamos, y el sistema ahora mismo tiene que ser completamente cambiado, porque nunca vamos a tener la confianza del público si no tenemos un sistema de justicia que sea justicia que se comparte con cualquier persona. O sea,
va a tomar mucho tiempo, muchos años. El próximo paso tal vez es que Derek, persona Chauvin, llegue a la cárcel por muchos años, pero eso tampoco va a arreglar el sistema de justicia. Es como la aplicamos, es como vemos una persona que pensamos que es sospechosa o que tenemos cualquier razón para pararlos y investigarlos por otro motivo. Esa justicia tiene que cambiar tiene que cambiar el sistema policíaco en Minneapolis. Yo creo que deberían empezar de nuevo, francamente, porque no sé cómo van a poder continuar. Y ya perdieron la confianza del público y si pretenden ayudar al público, le va a costar muchísimo. Y hay gente buena, obviamente. Hay gente que está ahí trabajando y sirviendo para el público y mantenerlo, pero hay mucha gente que también abusa de ese poder en respecto de utilizar ese uniforme como una manera de opresión y de abuso de poder. Y ya basta. Y Minneapolis va a tener que ser ejemplo para el resto del país y la nación de cómo podemos reformar un sistema policíaco que no está funcionando. Yo le quiero pedir de favor, el liderazgo es muy importante. Yo quiero pedirle favor, me acompañe a hacer una revisión de los últimos minutos de los mensajes del presidente de los Estados Unidos en este momento. Cuando ustedes en casa están viendo estas imágenes de lo que ocurre en Atlanta, de los manifestantes apostados frente a la Casa Blanca, de lo que está ocurriendo en Minneapolis, Minnesota. Los tweets del presidente Trump tienen que ver con todo menos esto. Él retuitea, le gusta mucho retuitear a Donald Trump, de una cuenta que se llama Exdemócratas por Trump. Dice, en ciudades democráticas te pueden arrestar por abrir un negocio, pero no por saquear uno. Ese es si usted entra en su cuenta en este momento, ese es el último tuit, ¿no? Es un retweet que hace. El otro retweet que hace de estos mismos exdemócratas por Trump, dice, tan triste, este pobre dueño del negocio lo perdió todo en Minneapolis. Hace 4 minutos, otro retweet, dice Trump, tiempo de cambio 2020, y es de los mismos exdemócratas por Trump, que dice Minneapolis, gobernador demócrata, secretaria de Estado demócrata, auditor de Estado demócrata, ¿no? Es decir, como exaltando o de alguna forma vinculando a que esto tiene que ver con que es un lugar dominado por los demócratas. Y retuitea también un mensaje de una Melissa A. que dice, en un irónico evento del destino, las oficinas centrales de CNN están siendo atacadas por los manifestantes que ellos mismos promovieron como nobles y justos. Yo le quiero preguntar, senadora, si esto le parece una actitud correcta o una actitud que procure pacificar o una actitud, pues nada más que haga simple sentido de acuerdo a lo que estamos viviendo. ¿Qué piensa esta es la cadena? Me tomé el tiempo de hacerlo para que la gente pueda verlo. No es uno, son muchos los tweets que tienen nada más un enfoque político, que no importa lo que está pasando en este momento, ni frente a la Casa Blanca con los manifestantes, ni en Atlanta, ni en Minnesota. Todo es un enfoque político completo y, de nueva cuenta, atacar de la manera que puede a sus adversarios, llámese la prensa, llámese los demócratas, echándole la culpa a través de los mensajes de otras personas a un gobierno demócrata en el estado del por qué las cosas están pasando. Senadora, explíqueme por favor cómo lo ve usted desde los dos puntos, o del punto que quiera, humano y como una política en activo. Bueno, primero que nada, utiliza la herramienta primordial, que es la división.
Y un líder, como sabemos, en cualquier ambiente estatal, local, en su trabajo, la división no es buena, obviamente. Y no estoy diciendo bueno, algunos de sus tweets han sido también instigando la violencia y más división de clases, de socioeconómica, obviamente de partidista. Y en un momento donde necesitamos liderazgo en esta nación, de que nos une, de que traiga la paz, ninguno de esos correos o tweets o posteos han sido, ninguno de ellos me da confianza de que vamos a salir de esto con este presidente. Obviamente no está ayudando a nuestro gobernador y a nuestro estado, está criticándolo. Y yo le digo, necesitamos a alguien que tenga el liderazgo nacional que nos esté guiando. Pues vamos a criticarlo a él por no tener el liderazgo de ayudar en una situación, porque no es Minneapolis y Minnesota, es Atlanta, es California, es todos los estados de la nación están demostrando, haciendo saqueos y demostraciones por lo que pasó aquí, pero no está pasando solamente en Minnesota. Es el ejemplo de lo que no puede continuar en nuestro Estados Unidos, y el presidente tiene no la culpa, tiene el deber de traer la paz, no hacer lo que está haciendo, instigando violencia, instigando división. Senadora, quiero agradecerle muchísimo su tiempo. Ha sido muy valioso tenerla y escucharla desde esta perspectiva en la que todos tratamos de encontrar una salida a esto que, lo repito y lo digo con todas sus letras, es el pecado original de los Estados Unidos, el racismo en contra de las minorías, entiéndase, afroamericanos, raza negra, hispanos, en fin, usted sabe de qué le hablo. Senadora, muchas gracias. Pues que pase lo mejor que pueda esta noche, porque de buena no tiene nada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mientras tanto, le digo allá en casa, lo que está viendo es en vivo, son imágenes en vivo. Está ocurriendo en Washington, perdóneme usted, está ocurriendo en Washington frente a la Casa Blanca. Eso está ocurriendo frente a la Casa Blanca. ¿Sí? ¿Qué pasa en frente de la Casa Blanca? Bueno, manifestantes que están protestando pacíficamente, ahí está la policía, pues controlando la manifestación, que hasta ahora no se ha tornado violenta. Es mucha la gente que está llegando, son muchos más los que están llegando. Y mientras esto ocurre afuera de la Casa Blanca, usted diría, el presidente seguramente está al tanto de esto y debe estar preocupado, y algún mensaje debería haber. Y si usted verifica su cuenta de Twitter, como lo hice yo ahora, pues nada de eso está ocurriendo en la cabeza del presidente Donald Trump, hay que decirlo claramente. Y hay quienes seguramente dirán, ya van a atacar al presidente Trump. Nosotros no estamos atacando a nadie, estamos presentándole los hechos de un presidente que en este momento, en una noche como esta en los Estados Unidos, incluso frente a la propia sede de la administración, que es la Casa Blanca, un presidente que o está desconectado de esta realidad, o ignora esta realidad, o no quiere atender esta realidad. Un presidente que está utilizando en este momento tweets de otras personas para responsabilizar a aquellos gobernantes demócratas de Minneapolis, Minnesota, de lo que está ocurriendo, para sacar ventaja política de lo que hoy es un tema de derechos civiles, de lo que hoy es un tema de derechos humanos, de lo que hoy tiene a Estados Unidos de cabeza en las calles en medio de una pandemia. No se trata de atacar a nadie, se trata de entender en dónde está el liderazgo que calme estos escenarios, que tome control de la situación, que evite que se continúe exaltando y alimentando la rabia, la violencia, la revancha, que ya hemos visto en imágenes, tanto en Atlanta como en Minneapolis, y quién sabe dónde más.
¿Dónde está el liderazgo que presione al sistema de justicia? ¿En dónde está el mensaje pacificador que hace falta? Yo solo le recuerdo a usted que antes de escuchar o leer un mensaje de Twitter del presidente Trump sobre esto, sobre el asesinato de George Floyd, su prioridad fue el lanzamiento del SpaceX. Y esos fueron sus tweets. Aquí se lo dije esa noche. Y hasta el día siguiente, Trump tuvo que reconocer lo que pasaba en el caso de George Floyd por la presión social en las manifestaciones. Esta noche, una vez más, el presidente Trump brilla por su ausencia en momentos en el que hay mucha tensión, no solamente en Minneapolis, sino en Washington, en Atlanta y en otros puntos del país. ¿Con quién vamos en este momento? Me decía alguien en la producción, ¿tenemos a alguien? Ana Vicky Castillo. Ya. Y es la directora de Pro Latinos Historical Society, Ana Vicky Castillo, que me está acompañando. Gracias, Sandra. Ana Vicky, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fernando. Es un gran placer estar con ustedes y un honor. De todas maneras, en estos momentos de semejante crisis humanitaria, no únicamente por la pandemia tan terrible, la que se está atravesando en este momento el mundo, sino por esta crisis que se ha creado, no por la brutalidad de los policías, sino por la criminalidad. Yo pienso que ese es el nombre que debemos empezar a darle ahora, porque hablamos de brutalidad policial, pero ya esto está pasando los límites de brutalidad, es criminalidad policial. Y yo coincido con usted en algo, al menos, y lo he venido haciendo en este programa y lo seguiré haciendo, llamar las cosas por su nombre, porque esto no es abuso policial nada más, esto es un asesinato. Es un asesinato infraganti porque además se tiene la evidencia en video. Este es un asesinato infraganti que genera la presión social y que entonces activa un mecanismo de justicia que no se había activado, sino hasta que se ve entonces a las multitudes en las calles. ¿Cómo interpretar esto, Ana Vicky? Bueno, una de las grandes preocupaciones que está viviendo el mundo en este momento es de la carencia de liderazgo. O sea, se tienen unos presidentes como el presidente de los Estados Unidos, el presidente del... Ok, se tiene Adelante, una carencia... ¿Puedo continuar? Ana Vicky, sí, adelante, por favor, le escucho, Ana Vicky. Ok, o sea, la carencia de liderazgo de presidentes, de presidentes como Donald Trump, que ha creado un caos, porque es una persona que en vez de controlar, él es el que crea el problema de incitar al desorden y a la violencia. Pero entonces eso se da no solo en los Estados Unidos, se está pasando en Latinoamérica también, con presidentes como el presidente de Brasil. Y en todas estas crisis, las comunidades más afectadas siempre son las comunidades que han permanecido al margen, que han estado discriminadas, que han estado sufriendo problemas de inequidad social. Entonces, eso pasa siempre con la comunidad negra en todas partes. En los Estados Unidos, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Brasil. La crisis que está viviendo el mundo, además de la pandemia, es precisamente que en estos momentos, cuando hay crisis humanitaria, es cuando las comunidades que están siempre al margen son más afectadas porque no tienen los servicios básicos.
No estoy escuchando a Ana Vicky, me está hablando Ana Vicky, no la escucho. ¿No me está escuchando? Ahora sí la escucho. Bueno, entonces estaba hablando de los problemas de marginalidad de la comunidad negra que en estos casos de crisis humanitarias es cuando están más afectadas. Pero en el caso de la brutalidad y de la criminalidad del sistema policial en los Estados Unidos, que en determinado momento es un poco diferente con lo que pasa en los países latinoamericanos, yo pienso que tiene que ver también con las estructuras segregacionistas que vivieron los Estados Unidos desde la abolición de la esclavitud, porque era precisamente la policía la que estaba encargada de reforzar, ¿sí? Todas las estructuras legales de la segregación y de la discriminación racial aquí en los Estados Unidos. Ellos siempre perseguían a los afroamericanos con perros, con bombas de agua, con todas estas cosas durante toda la lucha por los derechos civiles. Y yo pienso que todo esto es lo que se refleja también en estos momentos, porque es un proceso que viene de tantos y tantos años. Siempre la policía era la que estaba, o eran los líderes del grupo del Ku Klux Klan. Entonces lo que está pasando en este momentico, yo pienso que tiene que ver, en estos momentos, también tiene que ver con ese legado de maltrato que ha existido a la policía hacia la comunidad negra, pero ellos han estado amparados también por el sistema legal americano, porque todas estas estructuras de segregación racial, ¿sí? Estuvieron impulsadas por el mismo Estado, o sea que esto es un caso un poco complejo, porque todas estas políticas discriminatorias, segregacionistas, están todavía arraigadas en el mismo sistema legislativo, judicial de los Estados Unidos. Sí, y así lo entiendo yo también, Ana Vicky, que lo interpreto, yo lo comentaba hace unos minutos, el sistema de justicia, un sistema de justicia que no se activa en el momento en el que hay evidencia contundente en contra de un oficial blanco de la policía a través de video y testimonios en los que se le señalaría como el presunto asesino de George Floyd, sino que se activa porque hay una protesta social y es entonces que se busca la detención del presunto responsable, en la que se involucra el FBI, pero no antes de que se diera la protesta y la manifestación social. Esto no se activó sin que se presionara y se solicitara, y este es un grave problema. El día de hoy, Ana Vicky, si me permite, también pudimos comprobar esto que nos está diciendo usted misma. Hay un historial, yo lo digo de esta forma, es el pecado original de este país, el racismo, la supremacía blanca, pero ha llegado a otros límites, Ana Vicky, no sé si usted lo pudo ver, un incidente que reafirma entonces el comportamiento o el profiling, como le llaman aquí en los Estados Unidos, hacia las personas que integran las minorías como los afroamericanos, y es la detención en vivo, en cámara, de uno de nuestros compañeros. A pesar de que se identificaron como prensa, de que tenía todos los elementos a la vista para poder confirmar que así era, se le detuvo a él y a sus compañeros. ¿Cuál es el detalle? Bueno, es precisamente la raza negra. Es precisamente la raza negra, este compañero nuestro. Vea usted lo que ocurrió, Ana Vicky, lo comentamos después si quiere usted, porque aquí toca dos temas cruciales de este país: la libre expresión, la libertad de prensa y el tema racial. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió precisamente. Yep. We've got one person being arrested here. We've got... We're immediate? Yep, we're good. Yep, hold on. I got you. Hold on. They had us here. We're speaking with State Patrol right now. Give us a second, guys.
We can move back to where you'd like. We can move back to where you'd like here. We are live on the air at the moment. This is the four of us. We are one team. Just put us back where you want us. We are getting out of your way, so just let us know. Wherever you'd want us, we will go. We are just getting out of your way when you're advancing through the intersection. So just let us know, and we got you. And this is a scene here playing out in Minneapolis. This is part of the advanced police presence that we saw come over the course of really minutes when the local police showed up at the fire department, or with the fire department, I should say, on that building we showed you that was burning. This is among the State Patrol unit that was advancing up the street, saying and scattering the protesters at that point for people to clear the area. And so we walked away. I'm sorry? You're under arrest. Okay. Do you mind telling me why I'm under arrest, sir? Why am I under arrest, sir? Officer's with CNN and he's on the air right now. On the air with CNN. You are arresting him live on CNN. We told you before that we are with CNN. Ana Vicky, esto es muy importante resaltarlo. Aquí ya hubo una agresión que va más allá, y digo una agresión porque aquí hay una identificación clara, perfecta, como nos obliga además esta empresa a identificarnos como prensa. Pero además están todos los demás elementos. Hay un camarógrafo, hay una productora, hay 2 personas más que están acompañándonos por seguridad, hay colaboración por parte del reportero que le dice: ubíquenos donde ustedes quieran, nos movemos a donde ustedes quieran. Aún así lo detienen. Y cuando se pide explicación del por qué está siendo detenido, no se le da una respuesta. Y la única respuesta que se encuentra es: solo sigo órdenes. Y hoy yo me pregunto, y me he preguntado todo el día, solo sigue órdenes. ¿De quién? ¿Y cuáles eran esas órdenes? Después viene una disculpa del gobernador demasiado tarde, el daño está hecho, el atropello está cometido. Pero aquí se hizo un atropello en doble dosis a la libre expresión en este país, y de nueva cuenta con un enfoque racial. Hasta ese punto, Ana Vicky, ¿cómo lo interpreta usted? O sea, en este momento ya es clara la doble moral, ¿sí? Y el doble estándar que está viviendo la sociedad americana en ese momento. Porque, o sea, se sienten amparados por la autoridad del señor presidente, que además no se avergüenza de tomar las posiciones que él toma, que son de amparar a los grupos de la supremacía blanca, es algo completamente devastador mirar al nivel que está llegando los Estados Unidos. Esta administración, que no hay ningún tipo de respeto ni por los medios de comunicación, ni por las minorías, ni por los inmigrantes, ni por nada que tenga que ver, nada que sea diferente a lo que él llama su clase élite o la clase blanca o los republicanos. En este momento, ser demócrata es ser un criminal, de acuerdo a él, que sería, mejor dicho, un buen demócrata es un demócrata muerto. O sea, que no puede haber una persona que pertenezca al grupo demócrata que sea una persona digna de respeto. Los medios de comunicación, todos, de acuerdo a él, lo único que se transmite son noticias falsas, cuando él es la persona que personifica la falsedad y la mentira. Entonces es algo terrible para un país y para una sociedad que el líder
que debería estar guiando a este país en estos momentos a la solidaridad, ni siquiera encuentro la palabra para explicarlo, pero es terriblemente devastador tener el líder que tenemos en este momentico, el presidente que tenemos. Es devastador para el mundo, porque el presidente de los Estados Unidos siempre ha sido la persona que ha tenido el liderazgo mundial, pero precisamente por su comportamiento, ningún otro líder le tiene respeto porque no ha sabido ganarse el respeto. Entonces ese es el problema que está viviendo en este momentico los Estados Unidos, es la corrupción que sale de la Casa Blanca, la deshonestidad, la doble moral, los dobles, el doble estándar. Entonces yo pienso que ese es el problema más grave, ¿sí? Que la gente que está cometiendo los delitos se sienten amparados por la Casa Blanca. Entonces eso sí es un problema, porque ellos saben que si atacan a los medios de comunicación, el presidente va a estar feliz con eso. Entonces eso es uno de los problemas también más graves. Sí, es claro que el presidente Donald Trump, y hay un sinfín de pruebas y elementos, ha sido promotor de ataques a la prensa y promotor de acciones o hechos raciales y de racismo. Ana Vicky, le pido un poco de paciencia porque estamos haciendo esta cobertura en vivo. Voy a dar un poquito de información, si usted me permite, la comparto con usted y en un momento regreso para seguir platicando. Si me lo permite, quiero dar este contexto muy importante a nuestra audiencia, porque dirán, oye, Fernando, pero si nada más nos estás mostrando imágenes de lo que ocurre en Atlanta, de que hay mucha gente en Washington afuera de la Casa Blanca, y obviamente lo que ocurre en Minneapolis es lógico. No, se lo he dicho. Esto está ocurriendo a lo largo y ancho de los Estados Unidos. ¿Que por qué tiene que manifestarse Trump? Bueno, porque está pasando en todo el país en este momento, en esta noche. Cuando el último tuit, o retweet, porque ni siquiera está tuiteando, el último tuit de él tiene que ver con el tema del zinc y la medicina de la malaria. En eso está Trump ahorita en este momento, mientras usted está viendo esto en pantalla, pensando en el zinc y la malaria. Pero le voy a decir, para que le quede claro, ¿dónde está pasando esto en Estados Unidos, Fernando? California. Está pasando, algunas protestas son pacíficas, se lo quiero decir, otras no lo son tanto. Pero están pasando de alguna u otra forma, pacíficas o no. En California está pasando en Los Ángeles, en Bakersfield, Sacramento, San José, Oakland, San Francisco. En Colorado está pasando en Denver. En Georgia está pasando en Atlanta. En Illinois está pasando en Chicago. En Iowa está pasando en Des Moines. En Indiana está pasando en Indianapolis y Fort Wayne. En Kentucky está pasando en Louisville. En Luisiana, en Nueva Orleans. En Nueva York, en la ciudad de Nueva York. En Massachusetts, en Boston. En Michigan, Detroit. En Minnesota, Minneapolis. Nevada, Las Vegas. Carolina del Norte, en Charlotte. En Ohio, en Columbus y Cincinnati. En Texas, en Dallas y en Houston. Y en Virginia, en Richmond. Además de Washington, D.C. Todos estos lugares que le acabo de decir tienen de alguna u otra forma protestas, manifestaciones pacíficas y no pacíficas, acompañadas de actos vandálicos. Esto le ha dado el contexto para entender qué es lo que está pasando en los Estados Unidos, a lo largo y ancho en esta noche, mientras el presidente Trump retuitea sobre la medicina de la malaria y el zinc, the missing link. Mire usted lo que está pasando en Dallas. Vamos con Ed Lavandera. Aquí tenemos algunas latas de gas lacrimógeno. Ha habido una protesta que empezó temprano esta noche y la policía de Dallas en el centro de policías, y luego empezaron a marchar los manifestantes por todo el centro de Dallas. Aquí es donde la situación se ha convertido a una situación mucho más tensa, y veo al oficial de policía que está tratando con el resto de los policías en el centro de Dallas. La policía habló con un manifestante. Les estamos dando las calles, pero no pueden tocar y confrontarse a los hospitales. Pero entonces
un manifestante le tiró una roca al policía, y esta es la intersección de John and Griffin en el centro de Dallas, donde las cosas se han puesto cada vez más tensas. Esto fue el final, Don, de la protesta que vino desde el centro de Dallas, y durante toda la noche ha sido pacífica, y ahí es donde la línea de policías y de gente del centro especial de SWAT de la policía se encontraba, y todo el mundo está tratando de navegar a los manifestantes en todo el centro. Se puede ver allí mucho más de estas chispas que están saliendo, y los oficiales del equipo SWAT están también tratando de evitar esta confrontación entre los manifestantes y los que están protestando y los oficiales que se encuentran ahí. Y vemos por los costados de la protesta, y a mano izquierda continúan lanzando las latas de gas lacrimógeno aquí a la multitud que se encuentra. Muchos de ellos ya se han dispersado. Toda esta intersección estaba llena. Es una situación muy extraña porque está en una intersección de 4 vías, y las oficiales y las personas están entrando por todos lados, y los oficiales también, y muchos de los manifestantes están también participando. Así que se ven todos los oficiales que se encuentran aquí en el centro de la ciudad para tratar de que los manifestantes protesten de cierta forma. Aquí en esta zona donde se ocurrió la confrontación inicial, aquí fue donde empezó. Un segundo, por favor, que el humo se está poniendo cada vez más espeso. Permiso. Sí, ha sido muy pacífica toda la noche, y por alguna razón cuando se llegó a esta intersección en particular, ahí fue cuando todo cambió de manera drástica. Y estamos superados por el humo en este momento. No, un momento, Don, perdón. Pues ahí lo tiene usted, esto es lo que está ocurriendo en Dallas. Ana Vicky, tengo que despedirme de usted, pero me gustaría una última reflexión de su parte, pues en una proyección de hacia dónde vamos con todo esto en los próximos días, o si esto va a provocar algún cambio, porque en muchos años esto no ha provocado ningún cambio. ¿Qué dice Ana Vicky? Es precisamente mi gran preocupación, que los cambios no se van a dar tan fácilmente, precisamente porque el problema está en las estructuras segregacionistas y racistas que todavía están arraigadas en el sistema político americano. Eso es una verdad. Por eso cuando en determinado momento se dan estos problemas de criminalidad policial, no hay culpables. No hay culpables, no se les detiene, y si se les detiene después de un juicio, entonces se declaran inocentes. O sea, es un problema bien serio, y tiene que darse ciertos cambios en las legislaciones que sean más contundentes en la forma como se castigan este tipo de delitos, que no están establecidas y que no están claras, y que precisamente por eso se siguen cometiendo. O sea que lo mismo pasó cuando se asesinó aquí al joven en Chicago, y cuando se siguen asesinando jóvenes en cualquier otra parte. Se dan las mismas situaciones, las marchas, las protestas, y al poco tiempo vuelve y sucede lo mismo. O sea que tienen que darse cambios estructurales al interior de interior de la legislación, que la policía sienta y sepa que si cometen este tipo de delito van a ser realmente juzgados. O sea que no se preocupan porque ellos saben que no van a ser juzgados, y que si son juzgados no se les va a castigar. Claro que hay una consecuencia clara y bien delineada. Incluso me parece que cualquier abogado estaría de acuerdo conmigo. Aquí de entrada tiene que haber un agravante. ¿Cuál es el agravante? Que eres un oficial de la policía que está para hacer todo lo contrario de lo que hiciste. Y ahí ya entras con un agravante, a diferencia de cualquier otro civil. Tiene que haber un agravante, porque que la manifestación y la protesta sean las que accionen o giren los engranes de la justicia en este país
es una vergüenza. Ana Vicky, gracias por haberme acompañado. Le mando un abrazo, manténgase en casa si es posible y estaremos en comunicación. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias y un saludo muy especial a todos los afrodescendientes en todo el mundo, a la diáspora africana en toda Latinoamérica y especialmente a mis compatriotas en Colombia. Muchísimas gracias a usted, Fernando, por haberme invitado y pues siempre a la orden. Es usted muy amable. Claro que estaremos de nueva cuenta hablando, Ana Vicky. Mil gracias. Antes de despedirme, tengo la información que darle muy importante. Esto es una reacción que un comunicado que acaba de darse hace unos minutos. Derek Chauvin es el oficial presunto responsable del asesinato de George Floyd. La esposa de Derek Chauvin acaba de solicitar la disolución de matrimonio del ex oficial ahora. Esta información la acaba de compartir su abogado, Kelly Chauvin, y su familia dice estar devastada por la muerte, el asesinato del señor Floyd, y expresa toda su simpatía y apoyo a la familia del señor Floyd, a sus seres amados y al duelo de esta tragedia, por lo cual ella ha solicitado la disolución de matrimonio de Derek Chauvin, el exoficial ahora de la policía, y que se tiene como, digo yo, presunto responsable del asesinato de George Floyd. De esta forma estamos llegando por el momento al final de esta cobertura. Quiero dejarle en contexto que lo que ve en pantalla está ocurriendo en Washington, pero asimismo está ocurriendo a lo largo y ancho de los Estados Unidos en esta noche, exigiendo justicia por la muerte, asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis, Minnesota. Las últimas palabras de George Floyd fueron: no puedo respirar. Una súplica repetida, no escuchada por los policías, ignorada por quien le tenía una rodilla en el cuello. No puedo respirar. Y yo me despido preguntándole, ¿quién puede respirar cuando pasa esto en los Estados Unidos? Hasta luego.